Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Extraordinaria de Bioética que organiza el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy, en nuestra última sesión de este año, tendremos el tema Estatuto Jurídico de los Animales y será expuesto por el licenciado Samuel León Martínez, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, realizó estudios de posgrado en Derecho en la misma casa de estudios. Cuenta con 2 diplomados en bioética impartidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Programa Universitario de Bioética. Es profesor de asignatura en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias y es el responsable del área de educación continua y de la coordinación de los coloquios de este programa. Sus áreas de especialidad son zoética, ecoética y derechos humanos. Muchas gracias a todas y todos por estar en esta sesión y le damos la palabra al licenciado Samuel León. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Gracias, Ángel. Gracias, Francisco. Nada más una precisión, señalar que me desempeñé ya hace unos semestres como profesor y actualmente pues ya estoy de tiempo completo en el PUB, en el área de educación continua. Entonces, voy a iniciar la presentación, Ángel, y cualquier cosa, cualquier comentario me puedes indicar por WhatsApp. Y antes que nada, pues les agradezco que nos estén acompañando en esta sesión de cierre. La presentación no tengo ningún problema en compartirlas y espero que les sea de utilidad y que puedan encontrar información relevante. Como ya bien mencionó Ángel, vamos a abordar este tema del estatus jurídico de los animales y voy a tratar de dar un contexto histórico y espero que pueda serles de utilidad. Y como menciono en esta diapositiva, pues desde la antigüedad donde se ha regulado de alguna manera nuestra relación con los animales, históricamente ha sido en términos de objetos de apropiación o bienes de apropiación que tienen un dueño, y a lo más que podía haber de regulación era sobre el tema de las responsabilidades que podían generar, las obligaciones que podían generar frente a terceros. Por ejemplo, si dañaban a una persona o la propiedad de otra persona. Y esto ha sido así desde, por ejemplo, desde las 12 tablas. Aquí tenemos una pequeña imagen de este antecedente jurídico, y en uno de los apartados justamente se menciona eso, ¿no? El tema de responsabilidades que se podían generar. No había ningún tipo de pena o algún tipo de sanción para aquellas personas que dañaran o maltrataran a algún animal que no tuviera propietario. Siempre hay que recordar que podía haber alguna pena o alguna sanción, por ejemplo, de restituir en el valor de un animal si tenía algún propietario, pero no por el hecho de haber causado algún daño o un menoscabo en la integridad de dicho animal. Esto es en cuanto a Occidente, y fuera de Occidente, claro que hemos tenido algunos antecedentes jurídicos que habría que tomar en cuenta. Yo aquí estoy mencionando y pongo en esta imagen un grabado del rey Asoka el Grande, quien fue un gobernante de lo que es ahorita actualmente el territorio de la India, y que tuvo una serie de campañas de expansión y de dominio militar que fueron muy sangrientas y que le valió también el sobrenombre de Asoka el Malévolo o Asoka el Cruel. Sin embargo, él posteriormente va a tener una transformación. Parece que tiene un momento como una epifanía en la cual él quiere redireccionar su vida y su hacer como gobernante. Hay que recordar que estuvo gobernando varias décadas un territorio muy vasto, y entre otras cuestiones lo que hace Asoka es convertirse al budismo y tratar de que su gobierno tenga
se vea reflejado algunos de los principios dentro de la doctrina del budismo. Y como les menciono, entre los edictos que él publica, que podemos ver que están escritos en estas estelas de piedra, en estos monolitos. En uno de los monolitos se puede leer que hay provisiones sobre la cacería de ciertos animales, por ejemplo, prohibió la cacería de rinocerontes, de algunas aves también, y destinó algunos días donde no se debería de realizar ningún tipo de matanza, incluyendo, claro, dar muerte a peces. Y también sabemos que contempló medidas sobre el tratamiento médico de los animales. Y es quizá por ello que sabemos que en la India hay una tradición de hospitales veterinarios que se remonta a una antigüedad muy amplia. Ahora bien, en cuanto a Occidente, remontando un poco, no es que no haya habido interés o una preocupación por el tema de la ética hacia los animales y también cómo se les considera en términos jurídicos. De hecho, tenemos algunos pensadores que buscaron influir, como fue Pitágoras o Empédocles en Grecia, Séneca, Plutarco y Porfirio en Roma, donde sobre todo se trató de dar argumentos sobre la inteligencia de los animales y sobre su capacidad de sentir. Aquí tenemos algunos retratos o algunos bustos de estas personas. Y como les menciono, sabemos que en la antigüedad ha habido mucha reflexión sobre el tema de la ética hacia los animales, y yo aquí podría invitar también a que pudiéramos consultar las colecciones sobre los filósofos ante los animales que ha estado coordinando la doctora Farfán, que son muy interesantes para completar o tener un panorama más amplio sobre este tipo de reflexiones en la antigüedad y en la época contemporánea. Sin embargo, a pesar de la influencia que pudieron haber tenido estos pensadores, es cierto que en Occidente debieron haber pasado muchos siglos antes de que pudiéramos ver las primeras legislaciones en las que se sancionara el maltrato hacia los animales, debido en parte a que se consolidó en Occidente una visión que fue o que consideró a los animales como carentes de inteligencia y de sensibilidad, ¿no? Y vamos a ver que se va a ir constituyendo algo que se denomina el automatismo animal. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis. Vamos a tener que este texto que están viendo aquí en pantalla, que fue escrito por los hermanos de la pureza, Iwan al-Safa, y este texto, la disputa entre los animales y el hombre, que es parte de una de las 52 epístolas que constituyen pues prácticamente lo que sería una enciclopedia o un cuerpo de doctrina sincrética, trata de... este texto hace vamos a decir que pone en tela de juicio la supuesta superioridad del ser humano frente a los demás animales, y esta superioridad se va a ver rebatida. Aquí pongo alguna parte de la introducción del índice, donde habla de los sentidos y de la inteligencia de los animales, y que además el ser humano los trata de manera injusta. Y sobre todo que si esta supuesta superioridad humana se pone en entredicho, entonces no habría aparecer de los argumentos de los animales, no habría una razón por la cual el ser humano ejerciera ese dominio sobre ellos. Ahora, este texto es importante. Vean, se data del siglo X, y este texto va a tener una influencia o una repercusión en Occidente considerable. Parte del contenido de este texto versa sobre esta disputa que hay, proponiendo pruebas y tratando de contraargumentar lo que está defendiendo el ser humano. Y vamos a ver que la verdadera razón que se argumenta en este texto sobre la superioridad del ser humano es que, vamos a ver, es un argumento religioso. Dice que Dios lo tiene como un favorito
que le tiene planes para su muerte y para su resurrección, y que este tipo de promesa que tiene Dios no la tiene con otro ser vivo, más que con los animales. Ahora bien, este texto fue traducido y tiene algunas modificaciones por la versión de Anselmo de Turmena. Fue traducido al catalán en 1417. También habrá sido posteriormente traducido al francés. Y hay quienes consideran que parte de esta argumentación de la superioridad del ser humano frente a los animales, que está rescatada en esta epístola, va a influir directamente a Pico de la Mirandola y a Michel de Montaigne. Y bueno, aquí pongo un artículo de referencia para quien quiera profundizar en este texto de Emilio Tornero Póveda. Justamente él señala esto, ¿no? Que se puede ver en parte sobre la dignidad humana de Pico de la Mirandola, este diálogo que hay o la influencia de las ideas que están presentes en la disputa frente a los animales. Ahora bien, como les he mencionado, este texto ha ejercido una importante influencia en el contexto europeo y que, a mi parecer, va a tener también cierta relación con esta idea del automatismo animal. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos sobre este tema del automatismo animal? Hay una serie de argumentos, sobre todo que va a desarrollar Gómez Pereira, un filósofo de Medina del Campo, y él menciona más argumentos, pero aquí elegí 3. Dice, si los animales estuvieran dotados de inteligencia y sensibilidad, podrían acceder al conocimiento de lo universal y tendrían un alma. Dice Gómez Pereira en este texto, Antoniana Margarita, dice, nadie puede afirmar eso, ¿no? Entonces, como no tienen alma, tampoco están dotados de inteligencia y sensibilidad. Si tuvieran un alma, entonces también los animales se preocuparían por su destino más allá de la vida. Y Pereira dice, pues esto es absurdo, ¿no? Porque no podríamos pensar que el fuego o la salvación o la gloria de Dios estén a la espera de la muerte de los animales, ¿no? Y otra cosa que me gustaría resaltar es esta otra afirmación. Dice, si los brutos sintieran, desaparecería toda la bondad en la naturaleza. Esto, como probablemente ya lo hayan discutido en alguna otra de las sesiones, esto implica que hay todavía imperantemente una visión idílica de la naturaleza donde hay armonía, donde hay paz, donde no hay sufrimiento. Y sabemos que ese es vamos a decir, es un argumento que es favorable para no pensar en una serie de estrategias ante las cuales podríamos tratar de incidir para disminuir el dolor o el sufrimiento de los demás seres vivos que padecen en entornos fuera de las polis humanas. Ahora bien, estas ideas, como les menciono, expuestas por Pereira a mediados de 1500, van a ser retomadas y popularizadas por Descartes, ya en 1649, cuando escribe, entre otros textos, el discurso del método, y estas ideas van a estar afianzadas sobre todo en círculos académicos, universitarios. Recuerden que en esa época, pues los textos, pues no es que buscaran tener una difusión directamente en la sociedad, sino era un diálogo entre académicos, estudiosos, universitarios, y como menciona aquí, pues se va a afianzar en esos sitios este tipo de ideas. Ahora, aquí tenemos el retrato de un médico del Greco, que algunos atribuyen que justamente es un retrato de Gómez Pereira, Gometius Pereira, pero bueno, podría ser que se tratara de otra persona. Y uno de los puntos importantes que vemos aquí, que menciona Gómez Pereira, dice, si los brutos hubieran podido ser como nosotros en lo que respecta a las sensaciones externas y órganos internos, tendríamos que admitir que los hombres actúan por doquier de una forma inhumana, violenta y cruel. Pues yo creo que Gómez Pereira aquí le da el clavo, ¿no? Que justamente el hecho de reconocer esa capacidad de sentir tendría que orillarnos a replantear nuestra relación con los demás animales.
Y como les menciono, estas ideas que son pioneras de Gómez Pereira son retomadas por Descartes. Hay algunas referencias que señalan que pues es muy probable que Descartes no las haya referido y que haya tenido inspiración en Gómez Pereira. Como les decía también, en este mismo contexto, cerca de estos años, Montaigne va a hacer una pronunciación importante en contra de la crueldad. En este ensayo sobre la crueldad o de la crueldad está en el libro 2 de sus ensayos, en el capítulo 11, y aquí pongo un pequeño extracto. Dice: los que para con los animales son sanguinarios denuncian su naturaleza propensa a la crueldad. Ahorita no, en esta exposición no voy a tratar mucho este argumento de que la crueldad hacia los animales puede potencialmente dirigirse hacia los seres humanos, que ese es un argumento que ha estado muy presente en el pensamiento teológico cristiano y que se puede remontar, me parece, a San Agustín. Pero esta idea de la progresividad de la violencia que se ejerce hacia los animales y que después se puede desatar frente a otros seres humanos, va a estar muy presente en la justificación de penalizar el maltrato animal en época contemporánea. Pero sabemos que no es como el argumento más contundente para poder decir que el maltrato hacia los animales es una cuestión éticamente errónea y penalmente sancionable, sino que tendría que ser otro argumento, ¿no? Porque este tiene algunas debilidades que más adelante vamos a mencionar. Y ahora bien, aquí ya tenemos un retrato de René Descartes, y es muy importante decir que podemos saber mucho de lo que este filósofo consideró sobre el tema de la sensibilidad, sobre todo en su correspondencia. Es allí en donde podemos encontrar muchas de sus consideraciones. Dice, por ejemplo, en esta carta a Mersenne del 11 de julio de 1640, que Descartes no considera el sentimiento del dolor sin la referencia al alma. Dice: en su perspectiva, el dolor existe solo en el entendimiento. Lo que explico son todos los movimientos externos que acompañan este sentimiento en nosotros. En los animales, estos movimientos ocurren por sí solos, sin dolor en sentido estricto. Cabe mencionar que Descartes va a cambiar de opinión sobre este tema del dolor hacia los animales prácticamente a final de su vida. Sabemos que él, tengo entendido que los últimos años de su vida los pasa en La Haya, y que cuando un filósofo, Henry Moore, un filósofo inglés, le pregunta sobre este tipo de consideraciones que él tenía, ¿no?, sobre el dolor, él en una correspondencia que escribe en prácticamente el último año en el que vive, él dice: bueno, vale, que sí sienten los animales, pero con lo que he tratado de decir, quiero ser benevolente con aquellas personas que comen carne y que no se tiran a los misticismos de Pitágoras, ¿no?, que era vegetariano. Entonces, esto, como les menciono, prácticamente lo dice a final de su vida, y que pues de alguna manera va a tener algún impacto. Ahora, en este contexto en el que está escribiendo Gómez Pereira, en el que está escribiendo Descartes, Michel de Montaigne, hay una serie de eventos que ocurren en Europa, que son eventos sangrientos, desde corridas de toros, peleas de perros y otro tipo de espectáculos. Pues este tipo de ideas no les viene nada mal, ¿no? Decir que los animales no sienten, o que sienten pero sin comprensión de lo que están sintiendo, pues es algo favorable para este tipo de prácticas. Aquí tenemos una imagen de Samuel Henry Alken. Este es un ilustrador de estos deportes o prácticas muy populares, como les menciono, en Europa. Y justamente aquí estamos viendo algo que se denomina bullbaiting. Y pues consistía en hacer que un toro tuviera un enfrentamiento con
perros de distintas razas y que pues se liaran hasta que murieran los perros o muriera el animal. Sabemos que parte de estas prácticas es que en la historia del Bull Terrier, pues se buscó justamente que hubiera un perro que tuviera la fortaleza de un Bulldog y que tuviera la agilidad de un Terrier para que pudiera desempeñarse en este tipo de prácticas. Aquí tenemos otra imagen de Thomas McLean, otro cuadro en el que él justamente detalla cómo era este tipo de, vamos a decirlo, pues era una actividad clandestina donde había apuestas, donde se ponía a pelear a un oso con otros perros, ¿no? El bear baiting. Ahora, este tipo de prácticas van a ser erradicadas en gran parte de Europa en el siglo XIX, sobre todo porque hay una influencia muy importante de algunos ilustrados como Kant y Bentham, y sin embargo vamos a tener que algunas prácticas como el tema de las corridas se van a ir afianzando en América Latina, incluso como patrimonio cultural. Y aquí valdría la pena mencionar muy brevemente a William Hogarth, que fue un ilustrador y maestro de la sátira social en Inglaterra. Y él hizo una serie de grabados que tuvieron mucha influencia incluso en el mismo Kant, donde señalaba esto, ¿no? Las etapas de la crueldad que desde ser desconsiderado con un animal, podía llegarse a convertir una persona, Nero, que es el protagonista de estos grabados, podría llegarse a convertir en un asesino. Entonces, como les mencionaba, esta idea de la progresividad pues cobra mucha relevancia y va a ser también importante para Kant. Sin embargo, a pesar de que Kant estaba en contra de la crueldad gratuita hacia los animales, de experimentar únicamente para saciar la curiosidad, Kant consideraba que teníamos una suerte de deber indirecto hacia ellos, ¿no? Justamente esto que menciono, que tenemos un deber directo frente a nuestros semejantes de ser cordiales, de tratarnos bien, pero que frente a los animales no era un deber perfecto, sino que era un deber indirecto. Justamente evitaríamos, de acuerdo con tratar mal, debemos evitar tratar mal a los animales para no ser desconsiderados con nuestros semejantes. Por otro lado, aquí voy a detenerme un poco en la figura de Jeremy Bentham, quien es, a mi parecer, uno de los filósofos y juristas que ha contribuido de manera importante para que se haya logrado consolidar esta idea de el derecho de protección hacia los animales. Pues él considera que justamente los animales deben de ser considerados como seres sintientes, y esto, ahorita lo vamos a ver, no es poca cosa. Dice Bentham, sobre todo en los tratados de la legislación civil y penal, que los animales deben de ser tomados en cuenta por la legislación como seres sintientes, y que nosotros en nuestras acciones personales debemos considerar sus intereses en las consecuencias de nuestros actos. Esto es que tenemos un deber directo para Bentham de no hacerles sufrir. Ahora bien, es muy célebre esta frase de Bentham que viene al final de los principios de la moral y la legislación, que fue su segunda obra más importante. La pregunta no es si los animales pueden razonar o si pueden conversar, sino la pregunta es si ellos pueden sufrir. Y Bentham, como fundador del utilitarismo, considera que hay que tener en cuenta el dolor que generamos de todas las acciones que podamos tomar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo el dolor o todos los intereses que podamos afectar, y entre los individuos a los que debemos considerar, pues también se encuentran los animales. Y aquí, como les mencionaba, en el tomo 3 del Tratado de la Legislación Civil y Penal, Bentham va justamente a señalar que dentro del derecho civil se ha clasificado históricamente a los animales en la categoría de cosas, y deben de ser, por el contrario, para él propone la categoría de seres sintientes. Ahora bien,
Dice Bentham también en este apartado de la legislación civil y penal que la ley que debía protegerlos empieza por dar de ellos, se refiere a los animales, una idea de que los degrada y habla de ellos como si quisiera extinguir toda sensibilidad en los corazones, como si tuviera por objeto hacernos olvidar lo que tenemos en común con ellos. Esto es muy importante, a mi parecer, porque cuando Bentham está escribiendo estas líneas, está escribiendo estas reflexiones, pues no, es muy probable que no tuviera tanto acceso o que no conociera lo que ya se había escrito sobre temas de evolución. Sabemos que estas ideas, por ejemplo, lo que dice, lo que tenemos en común con ellos, para Bentham es la sensibilidad, ¿no? Y aquí al final cierra esta frase, dice, yo preferiría la imbecilidad que adoraba a las bestias en lugar de la crueldad que las maltrata. Ahora, esto que les menciono de Bentham va a influir sobre todo en un antecedente muy importante de legislación en Inglaterra. Sin embargo, aquí ponemos un poco más de contexto. Sabemos que la primera legislación, o que es muy probable que la primera legislación en habla inglesa de la que se tiene conocimiento sobre protección a los animales data de 1641, dentro de un cuerpo de libertades de la colonia de Massachusetts, en donde se prohibía la crueldad contra las criaturas brutas. Sin embargo, pues no, yo no tengo entendido de si tuvo o no influencia en otros contextos, pero lo que les menciono, este trabajo de Bentham sí que va a tener influencia en la llamada Acta Richard Martin o Acta para prevenir la crueldad y los tratos impropios hacia el ganado. Y esta es una pieza de legislación, ¿no? Un acta que sí que va a tener influencia no solamente en el territorio de Inglaterra, sino en otros territorios en Europa. Y es un acta que va a llevar más reformas, ir ampliando la protección no solamente a animales domesticados, ¿no? Sino que va a extenderla un poco más a otro tipo de especies. Ahora, ya tenemos aquí algunos antecedentes de algo que se va a denominar derecho animal, y vamos a entender por derecho animal una rama del derecho en desarrollo que integrará tanto el marco normativo, que tiene por finalidad la defensa y la protección de los animales no humanos. Hay que tener en cuenta que para el derecho animal trata o ve a los animales en cuanto que individuos, a diferencia de, por ejemplo, el derecho ambiental, en donde los animales son sobre todo vistos en poblaciones o entendidos como especies, ¿no? Pero el derecho animal va a tratar o va a enfocarse sobre todo en los animales en tanto que individuos. Y vamos a ver justamente que en la segunda mitad del siglo XIX, las conductas de maltrato animal van a aparecer tipificadas en códigos penales de países occidentales, y entre ellos, claro que México también va a tener participación. Prácticamente desde 1857 ya se contemplaban multas en caso de maltratar a animales que tuvieran propietario. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Código Penal para el Distrito Federal y el territorio de la Baja California de 1857, vigente en 1857, y donde se en el capítulo cuarto, faltas de tercera clase, numeral 11 y numeral 12, el que maltrate a un animal, lo cargue con exceso o teniendo alguna enfermedad que le impida trabajar o cometa con él cualquier acto de crueldad, y el que en los combates, juegos o diversiones públicas atormente a los animales, será acreedor a una multa. Y también cerca de estos años vamos a tener que Benito Juárez va a hacer su parte al prohibir las corridas de toros, me parece que es en el estado de Oaxaca y en el territorio del Distrito Federal. Podemos ver aquí donde se hace este decreto del 28 de noviembre de 1867 para crear el artículo 87
de la Ley de Dotación de Fondo Municipal de la siguiente manera. No se considerarán entre las diversiones públicas permitidas las corridas de toros y por lo mismo no se podrá dar licencia para ellas ni por los ayuntamientos ni por el gobernador del Distrito Federal en lugar del mismo. Ahora, como vemos en este mediados del siglo XIX, hemos puesto aquí algunos ejemplos, pero podríamos citar muchos otros de otros países como Alemania también. Pero estamos dando cuenta que hay como un impulso de buscar prohibir aquellas prácticas que son o que muchos consideran que son particularmente crueles, como era este tipo de entretenimientos sangrientos. Sin embargo, también se va a estar buscando, ¿no?, ya desde finales de este siglo XIX, dar algunos argumentos sobre si los animales deberían de ser o no titulares de derechos. Concretamente aquí pongo la obra de Animal Rights in Relation to Social Progress de Henry Stephen Salt, quien justamente busca dar una justificación de por qué los animales deberían tener derechos y que ello tendría como consecuencia que nuestro régimen alimenticio pues debería de cambiar, a la vez que él va a hacer una crítica social a muchas prácticas que son crueles en la época en la que él le toca vivir. Por ejemplo, el uso de plumas de aves para adornar sombreros, ¿no? Él da incluso algunas cifras de la época en la que le toca, en la que está escribiendo este texto, señalando pues que es algo completamente desconsiderado, ¿no?, de la sensibilidad y del respeto que le debemos a los animales. Dice Henry Salt en este texto: vivir una vida propia, realizar el verdadero ser de uno, es la más elevada finalidad moral tanto del hombre como del animal. Y los animales, al igual que los seres humanos, tienen necesariamente determinados derechos limitados que no pueden negárseles como se les niega ahora sin incurrir en tiranía e injusticia. Aquí tenemos una fotografía anónima de Henry Salt. Bueno, no sabemos quién fue el fotógrafo. Y aquí una captura de una reimpresión de su texto. Henry Salt va a tratar de argumentar que si el ser humano tiene derechos, si es que los tiene, porque aquí hay una disputa entre los naturalistas y los positivistas sobre si existen derechos previos a la legislación o si los derechos tienen que ser primero otorgados por la ley. Dice Salt, bueno, estas son cuestiones teóricas que podríamos incluso convenir en el nombre de otro término, no decir derechos, pero que si el ser humano tiene reconocida una libertad restringida, pues los animales también deberían tener reconocida una libertad restringida, toda vez que están dotados de inteligencia, de sensibilidad y también, dice él, de una individualidad diferenciada, ¿no? Y bueno, aquí menciono algo más, que ciertamente Arthur Schopenhauer también va a ejercer cierta influencia en este mismo contexto, para dar cuenta que el fundamento más adecuado para él de la moral tendría que ser la compasión. Esto lo voy a retomar justamente al final de la presentación. Y bueno, sabemos ya que es muy importante esto que menciona Fritz Jarr, quien ven aquí en fotografía, para la bioética, que justamente busca hablar de un nuevo imperativo bioético, el cual es como extender el imperativo categórico de Kant, pero no solamente hacia el ser humano, sino, dice él, respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo, de ser posible, como a un igual. Entonces, vamos viendo aquí que hay toda una serie de argumentos, de pensadores relevantes que van a ir constituyendo un poco cómo se va a ir desarrollando este estatus jurídico de los animales. Ahora bien, también hay que mencionar que,
Bueno, como les digo aquí, tras la independencia de México, estas leyes que les había mencionado, que se contemplaran algunas multas para las personas que causaran maltrato a los animales, o incluso la prohibición de las corridas de toros, este tipo de legislación va a ser, ya no va a ser vigente y que no la vamos a ver. El nuevo Código Civil y el nuevo Código Penal que se van a promulgar después de la Revolución Mexicana, pues ya no va a incluir este tipo de conductas y no las vamos a ver sino ya hasta, me parece que es el año de 2007. Ahora bien, como les mencionaba, en el caso de México, cada estado de la República, después de la Revolución, va a empezar a emitir pequeñas legislaciones locales de protección animal para prevenir tratos crueles. Y el primer antecedente lo vamos a tener en el Estado de México en 1945 durante el gobierno de Isidro Fabela, que es prácticamente uno de las últimas leyes que él promulga al término de su mandato. Sin embargo, vamos a regresar un poquito al contexto europeo. Aquí me gustaría mencionar algunos antecedentes y son propios de la Alemania totalitaria. Tenemos que en el 33 se va a emitir la Ley de Protección a los Animales, en el 34 una ley que limitaba la cacería y en el 35 una ley de protección a la naturaleza. Sabemos que durante el régimen nazi hubo un impulso importante a normas ambientales y en este caso de protección animal y que, por ejemplo, hubo también una prohibición que duró algunos meses por parte de Hermann Göring en agosto 16 de 1933, donde se prohíbe la vivisección con animales o la experimentación con animales durante algunos meses para que posteriormente pudiera ser regulada incluso de una manera más laxa. Es interesante y a la vez es un poco intrincado cuál es el tema del estatus jurídico en la Alemania totalitaria, y yo aquí recomiendo un texto de Boria Sachs que se llama Animals en el Tercer Reich, de Editorial Continuum. Y aquí tenemos una caricatura. Dice, esta caricatura apareció en esta revista alemana en septiembre 3 de 1933, mostrando a los animales de laboratorio, dando el saludo nazi a Hermann Göring después de que las restricciones en la experimentación con animales fueran anunciadas. Esto lo traigo un poco a colación porque en estos años se está consolidando en Europa todo este tema de las medidas de bienestar para animales de laboratorio y para experimentación, las llamadas 3Rs que ahorita vamos a mencionar. Si ven unos años antes, aquí hay una persona que es muy importante para el desarrollo justamente del bienestar animal para animales de laboratorio, que es Hume, que no hay que confundir con David Hume. Él funda impulsa que en 1926 se lograra consolidar la Asociación de Bienestar Animal de la Universidad de Londres, que posteriormente se convirtió en la UFAO, ¿no? o la Federación de Universidades por el Bienestar Animal. Entre las ideas que destacan de Hume era abordar los problemas de los animales con fundamentos científicos, con un máximo de simpatía y un mínimo de sentimentalismo. Si alguien desea consultar un poco más sobre estos antecedentes, yo recomiendo mucho el texto de Richard Haynes, Animal Welfare, Competing Conceptions and Their Ethical Implications. Es un texto que está editado electrónico. Y bueno, aquí hay un par de obras más que yo no he tenido oportunidad de consultar, pero que me gustaría para ver que justamente Hume tuvo mucho interés por el tema de los animales. Vemos aquí el estatus de los animales en la religión cristiana y este texto posterior, El hombre y la bestia. Ahora bien, como les decía, ya la UFAO va a producir el primer manual de cuidado y manejo de animales del laboratorio en el 47 y ya se habrá contado en ese momento con la participación tanto de Burch, que está aquí a su derecha, como de Russell, aquí a la izquierda.
y va a introducir este concepto que seguramente ya habrán visto sobre las 3 R's. Aquí lo pongo muy brevemente, pero seguramente ya habrán tenido oportunidad de platicarlo en otras sesiones. Reducir el número de animales hasta el mínimo para obtener significancia relevante, refinar los procedimientos para minimizar el dolor y el estrés, proveer para su bienestar de acuerdo a sus necesidades y reemplazar experimentos que se realizan en animales por modelos in vitro cuando sea posible. Hay quienes hablan, por ejemplo, ya de un reemplazo total o sea, como una medida realmente adecuada, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos que todavía esto está de alguna manera, pues, pendiente a que se logre cierto desarrollo tecnológico y, en muchos casos, presupuestal para poder realizar este tipo de reemplazos. Ahora, hay otros antecedentes que me gustaría mencionar aquí, que se van a dar en el contexto anglosajón, y uno de ellos es la publicación por parte de Ruth Harrison de este texto Animal Machines de 1964, en el que ella hace una denuncia sobre las condiciones de vida de los animales en las granjas, que va a dar paso se hace una controversia social y se pide que tome participación el Ministerio de Agricultura, y en el 65 se va a formar el Comité Bramble, y a partir de allí se van a tomar una serie de medidas, ¿no? Que va a cerrar con las medidas de bienestar animal que seguramente ya se habrán mencionado, ¿no? Hay quienes dicen que son libertades, y la doctora Elizabeth Telles más adecuadamente dice que son provisiones que el hombre debe de proveer para que los animales no tengan hambre y sed, no tengan molestias físicas, no tengan dolor, lesiones y enfermedades, puedan manifestar comportamientos naturales y también puedan estar libres de miedo y de estrés. Sabemos que estas medidas de bienestar animal son las que se van a impulsar de manera internacional, a pesar de que desde los años 40, 50, en los años 70 también se ha buscado impulsar por la sociedad civil y por distintas organizaciones declaraciones sobre derechos de los animales. Sabemos que las que logran ser o las que logran tener peso o importancia son las de bienestar animal, y que aunque en algunas ocasiones se habla de un texto que se supone se celebra en la UNESCO, pero sin anuencia de la UNESCO, sobre los derechos de los animales, esta idea de los derechos de los animales no va a llegar a consolidarse prácticamente en la legislación en ese momento de ningún país, sino que lo que se va a ir regulando justamente son algunas medidas de bienestar animal. Y como les he mencionado, concretamente, empezando con animales de granja, animales de laboratorio, y se va a ir extendiendo hacia otro tipo de prácticas. Y esto va a dar paso también a que el bienestar animal se llegue a considerar, al menos en la Unión Europea, como un principio general del derecho. ¿Y esto qué implica? Bueno, aquí voy a poner un poco de texto para explicarlo. Sabemos que en el artículo 13º del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hay un apartado importante en el que se señala que al formular y aplicar las políticas de la Unión Europea en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles. Estos dos términos, ¿no? El bienestar de los animales y la calidad de seres sensibles, son cuestiones que empiezan a tener como mayor regulación en países occidentales, y no solamente en países occidentales, pero nos vamos a tener un poquito esto. Y de este texto donde estoy retomando, que se llama el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los animales como seres sensibles, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, Enrique Alonso señala que el bienestar animal no solo es un interés legítimo que una sociedad democrática puede afirmar para limitar el mercado y el comercio, sino también
un principio general del derecho europeo. Vamos a ver cómo es que se da esto, porque justamente esto lleva a que el bienestar animal, como un bien jurídicamente tutelado por la legislación de un Estado, impone ciertos límites al ejercicio de derechos fundamentales de las personas. Ahora, dice también Enrique Alonso que implica tener que interpretar el texto constitucional nacional en conformidad con el derecho comunitario, o sea, que si hay una norma constitucional de un país miembro de la Comunión Europea, como podría ser el caso de España o podría ser el caso de Portugal, pues se debe buscar que la norma local no entre en conflicto con los principios generales del derecho comunitario. Y esto él hace especial mención por el tema también de las corridas de toros, que son patrimonio cultural y que se ha buscado justamente que no haya ese tipo de excepción, ¿no? Que no haya ese tipo de excepción frente a las normas de bienestar animal. Sin embargo, es un poco más complicado analizar esta cuestión de las corridas de toros en España, y yo creo que daría para una sesión por completo, ¿no? Porque habría que invocar más información y argumentos que se han brindado. Ahora, ya regresando un poco a México, veíamos que si bien a mediados del siglo XIX empezó a haber las primeras legislaciones adoptadas en nuestro país que prohibían y que imponían multas para aquellas personas que maltrataran a los animales, y que se llegó a prohibir en su momento las corridas de toros, tenemos que al día de hoy, ¿no? La mayor parte de los estados de la República tienen legislaciones análogas sobre protección animal, salvo el estado de Oaxaca, en donde, bueno, se pueden consultar bandos municipales, ¿no? Donde se hace mención de este tema. Y ahora bien, sin que quede de una manera uniformemente legislada qué conductas son y cuáles no constituyen maltrato animal, este tipo penal forma parte ya de la mayoría de las conductas tipificadas de los códigos penales, como les menciono, en la mayor parte de estados de la República. Esto seguramente se mencionó también en alguna de las sesiones sobre la prohibición federal en contra de los circos con animales silvestres, y que claro que hubo una serie de amparos por parte del gremio circense, pero que entre otras cosas no llegaron a prosperar porque había que acreditar la legal procedencia de los animales silvestres o haber estado constituido conforme a los criterios legales. Ahora bien, parte de la legislación en la que México a nivel internacional está, vamos a decir, forma parte y que adquiere alguna serie de obligaciones para hacer una armonización legislativa, pues es muy importante el Código Sanitario para Animales Terrestres, o llamado también como Código Terrestre, sobre todo porque nos da algunas definiciones que sí que pueden tener, vamos a decir, implicaciones en la manera en que se está regulando el bienestar animal en nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos da una definición. Dice: el término bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si, según indican pruebas científicas, está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. También en el apartado 2 de ese artículo va a decir que estas 5 libertades de las que hemos hablado, o provisiones, libre de hambre y sed, de desnutrición, de temor, de angustia, de molestias físicas y térmicas, de dolor, de lesiones y de enfermedad, y también libertad para manifestar un comportamiento natural, son pautas que deben regir el bienestar de los animales. Y bueno, en el tema de experimentación también va a hacer mención de estas 3 R's, que deben de regir las pautas de utilización de animales por la ciencia. Y que obviamente el empleo de animales va a conllevar a la responsabilidad ética de velar por su bienestar en la mayor medida posible. Y también nos da una definición de sufrimiento. Dice: designa un estado no deseado y desagradable resultado del impacto sobre un animal de una gran variedad de estímulos nocivos y o de la ausencia de estímulos importantes, positivos importantes. Y como les mencionaba, hay una definición de bienestar animal que está presente en nuestra Ley Federal de Sanidad Animal,
y que a mi parecer pues queda muy corta con lo que hemos visto de este código terrestre, y que habría que hacer una armonización legislativa, y que implica que, dices, el bienestar animal es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio. Entonces se dan cuenta la definición previa, pues, es más enriquecida y tiene otros criterios que deben de ser tomados en cuenta por nuestra legislación nacional. Y esto que les he mencionado, el bienestar animal, pues, en términos jurídicos, impone límites al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Aquí puse derechos humanos, pero debe decir derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional que ha suscrito México, tanto en la libertad científica como en la libertad artística. Y este ha sido un tema en el que probablemente haya más consenso social. Aquí pongo dos imágenes. La primera pueden ver de su lado izquierdo, o bueno, de mi lado izquierdo, a Hermann Nietzsche, que fue vamos a ver, fue conocido por hacer una serie de performances en las que pues vertía sangre o abría en canal a animales que entiendo ya estaban muertos, pero que ese tipo de performance era defendido como una manifestación artística, y que, por ejemplo, en el lado derecho también tenemos una imagen de la exposición de un individuo que adoptó el nombre de Habacuc, y que el sobrenombre de Habacuc, y que él hizo una puesta en la que amarraba a un perro en una sala y poniendo un letrero que no se alcanza a apreciar aquí, escrito con croquetas de perro: eres lo que lees, ¿no? Y justamente pues era un performance en el que este perro, que había estado en situación de calle, en estado famélico, era puesto en este tipo de manifestación artística. Ahora, como les menciono, pues el tema del bienestar animal sí que va a poner una serie de límites del uso de animales en este tipo de actividades. Ya no menciono siquiera lo de libertad científica, porque seguramente lo habrán visto, ¿no? Con el tema de las 3 R's y otras cuestiones que hay que tomar en cuenta para la investigación y enseñanza con animales. Claro que también va a tener consecuencias en el tema de la libertad de creencias, toda vez que, como se sabe, hay algunas prácticas en las cuales se realizan sacrificios rituales de animales, y que estas prácticas, en países donde se ha llevado muy seriamente esta contraposición del bienestar animal frente a prácticas religiosas, como me parece que fue Dinamarca, y bueno, países, claro, como Alemania y Francia, donde se llegó a determinar que si las prácticas religiosas no podían respetar el mínimo de bienestar animal debido para el sacrificio, pues entonces que no se iba a permitir ese tipo de manifestaciones religiosas. Y ahora, este tema ha llevado a una serie de debates sobre intolerancia religiosa en Europa, sobre algunas formas de discriminación, sobre todo a comunidades judías y musulmanas, y que, bueno, hasta donde yo sé, en México creo que no hay un antecedente, pero sí que se ha estado buscando prevenir una serie de prácticas que se conocen como santería, porque entiendo no están siquiera reconocidas como una religión en México, oficialmente digo, pero que se ha buscado combatir este tipo de prácticas en las que se mata animales en rituales y que después se abandonan en la vía pública, ¿no? Y más recientemente tenemos el ejemplo también de cómo el bienestar animal va a afectar a la libertad de trabajo, y aquí sí que tenemos un antecedente jurisprudencial importante en la pelea de gallos. Y como les mencionaba, desde 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México se ha pronunciado a favor de la prohibición de las corridas de toros y también de las peleas de gallos en distintos estados, señalando que
la prohibición de las peleas de gallos es constitucional porque se trata de una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar animal, al tiempo que el grado en el que se consigue esta finalidad compensa las afectaciones a los derechos de propiedad sobre las aves de pelea y la libertad de trabajo de las personas. Ahora, estoy cerca de terminar la presentación, voy a tratar de redondear algunas ideas y vamos a poder tener un poco de tiempo para hablar sobre algunas dudas o comentarios que haya. Es importante aquí recalcar algo que, como les he mencionado, lo que hemos visto a nivel internacional es que se ha reconocido a los animales, que los animales poseen sensibilidad y que tienen un bienestar, que este bienestar debe de estar regulado en la legislación y debe estar presente no solamente en leyes federales o leyes locales, sino que se busca que esté presente en tanto en constituciones federales como en constituciones locales, y que además se logre establecer que los animales no son simplemente cosas semovientes, sino que, como mencionaba Benta, se establezca una categoría en el Código Civil en el cual se reconozca a los animales como seres sensibles. Hay que decir también que en 2017, al menos aquí en la Ciudad de México, se trabajó mucho para que en la Constitución de vanguardia que tenemos aquí en la Ciudad de México se reconociera a los animales como seres sintientes. Y esto, como les menciono, es un cambio muy sutil, pero tiene estas implicaciones, que si bien los animales no tienen el estatus jurídico de ser personas, tampoco ya no tendrán el estatus jurídico de ser cosas. Ahora se entiende que son seres con la capacidad de sentir y que experimentan un bienestar, y que el ser humano tiene un deber jurídico de respetarlo. Y esto es que históricamente en el derecho pues está la categoría de ser persona, que no es sinónimo de ser humano, y la categoría de cosa. Y es importante señalar esto, ¿no? Ser persona en términos jurídicos no es lo mismo que ser persona en términos filosóficos, y que el hecho de que persona, que viene de prosofón, no sea sinónimo de antropos o de humano, es importante porque implica que a lo largo de la historia ha habido muchos seres humanos que no han sido consideradas personas en el derecho y que han sido considerados propiedad de alguien, ¿no? Que han sido reducidos al estatus de esclavitud. Y ahora, este pequeño cambio que les menciono aquí implica que tenemos un deber ético, pero también jurídico, de velar que se respete el bienestar de los animales. Y es cierto que puede que no sean titulares de derechos, como proponía Stephen Salt, o más recientemente Tom Regan, pero sí que tenemos un deber, una obligación directa, ¿no?, de respetar su bienestar. Y que nuestros derechos fundamentales a la educación, a la libertad religiosa, a la libertad artística, a la propiedad privada, al trabajo, entre otros, pues deben de tener como límite también el que se respete el bienestar de los animales. Y el ejercicio de estos derechos humanos, de estos derechos fundamentales, pues no es compatible con la tortura de animales, pues no existe un derecho humano ni un derecho fundamental a torturar o a maltratar animales. Ahora, pongo esto aquí de manifiesto porque se ha tratado de reivindicar que parte de los derechos fundamentales del ser humano, pues, implican necesariamente que, por ejemplo, en términos culturales o de libertad de trabajo, al momento en que se colisiona el bienestar animal frente a los derechos fundamentales, pues tenga que ceder el bienestar animal. Y aquí sabemos que no son, vamos a decirlo así, no son principios absolutos, sino que hay que ir ponderando en cada caso que se esté analizando, porque no siempre va a prevalecer el bienestar animal, como tampoco siempre va a prevalecer los derechos fundamentales de las personas.
Y podemos ver que fue un pequeño recorrido desde que se promulgó la ley Martin para protección y prevención del maltrato hacia el ganado. Y el primer juicio, a la primera persona a la que se enjuició fue Bill Burns en 1838 por haber maltratado a un burro. Y aquí hay un cuadro que es muy icónico de este juicio. Podríamos pensar también en tratar de hacer, como se ha propuesto en otros países, una serie de instituciones que puedan justamente reforzar que se vele o se satisfaga el bienestar de los animales. Por ejemplo, aquí pongo una nota de junio de 2019 donde se habla de un ombudsman para los animales, ¿no? En el contexto finlandés. Esto podría implicar que puede haber una autoridad que pudiera exigir cuentas sobre todo que tenemos algunas cifras que son un poco oscuras en el uso de animales de laboratorio o para otros fines, en las que se podría, vamos a decir, una autoridad central que estuviera a cargo directamente sobre el tema de los animales y no, como a veces se hace en apoyo de secretarías o autoridades de materia ambiental, ¿no? Como les mencionaba, el derecho animal busca eh, analizar o tener en cuenta a los animales y nuestra relación con ellos en tanto que individuos, y muchas veces para el derecho ambiental los animales son vistos en cuanto a poblaciones o en cuanto a representantes de una especie que está en peligro de extinción, ¿no? No tanto en su calidad de individuos. Y ya para ir cerrando mi presentación, les mencionaba la influencia que podía tener Schopenhauer, en cuanto que él consideró que el fundamento más adecuado de la moral es la compasión. Voy a citar aquí un extracto del texto de Joan Carles Melich en Ética de la Compasión. Y justamente, pues, él menciona que existe ética no porque sepamos qué es el bien, sino porque hemos vivido y hemos sido testigos de la experiencia del mal. No hay ética porque nosotros cumplamos con nuestro deber, sino porque nuestra respuesta ha sido adecuada, aunque nunca pueda ser suficientemente adecuada. Dice también que no hay ética porque seamos dignos, porque tengamos dignidad, porque seamos personas, sino porque somos sensibles a lo indigno, a los excluidos de la condición humana, a los infrahumanos, a los que no son personas. Y dice él, porque la ética entonces nada tiene que ver con el respeto a la dignidad, ni con la equidad, ni con la razón comunicativa, ni con las capacidades, sino con la compasión, con la sensibilidad frente al dolor del otro, sea humano o no, con la respuesta al sufrimiento en un ámbito íntimo, dual, cara a cara. Y les agradezco su atención. Yo dejo aquí mi correo electrónico. Espero que esta presentación les haya podido brindar información para tener un poco de contexto. Me hubiera gustado desarrollar un poco más algunos temas, quizá de índole un poco más jurídico, pero creo que dar una exposición histórica puede ayudar a comprender un poco más el tema. Pues, no sé, Ángel, si hay alguna participación, alguna pregunta. Sí, gracias, Samuel. Tenemos algunas preguntas. ¿Quieres que te las vaya haciendo por pares? ¿Y qué crees que no tengo mucha retención? Si me haces una por Bueno, una, de una en para mí una, va está genial. bien. Ok. Ismarul Rodríguez Góngora dice, en materia de derechos animales, un argumento muy usado para negárselos es aquel que dice que, cito, solo pueden tener derechos quienes pueden también tener deberes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahí me escuchas, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que aquí habría que remitir porque imagino que puede ser un argumento que emiten los positivistas, eh, vamos a decir, muy, muy estrictos, pero el mismo Hans Kelsen en la teoría pura señala justamente que hay un error al pensar que un animal no puede ser titular de un derecho si el animal no puede tener una obligación. Sabemos que
que no necesariamente la obligación debe de recaer en el titular, sino que la obligación puede ser impuesta hacia los demás. Sí que un derecho impone obligaciones, pero no necesariamente a su titular. Y aquí también valdría mucho la pena lo que menciona Tom Regan en este texto en el que se tradujo en el 2016 al español, en el que participó el PUC. Y justamente pues él habla de que hay agentes y que hay pacientes morales, ¿no? Y que en principio pues todos somos pacientes morales, pero de quien exigimos una conducta o la justificación de una conducta es de un agente moral. Y esto implica que al menos quien tiene o experimenta un bienestar, sí que tiene un derecho a que ese bienestar sea respetado, sin importar de que se trate de un agente o no. Esto también lo podemos entender porque en gran medida dentro de la teoría de la titularidad de derechos se ha defendido que los derechos deben de reforzar únicamente las decisiones de personas autónomas. Y esa ha sido una de las teorías dominantes, ¿no? Entre quienes podemos citar, por ejemplo, a Joseph Brass, un teórico del derecho importante que me parece ha defendido también esa posición. Pero algunos otros teóricos como McCormick ha señalado que cómo podemos hablar, y este es un texto importante de finales de los 70s, que justamente le llama la prueba de fuego de los derechos, cómo podríamos hablar de la titularidad de derechos para la infancia, ¿no? Para niños y niñas, si no han adquirido esa capacidad de agente. Entonces, lo que bien señala aquí McCormick es que en cuanto que tienen un bienestar estos individuos, existe un deber de que ese bienestar sea respetado, pero no hay una correlación entre que alguien tenga un derecho y esa misma persona tenga un deber. No, ese es un error en cómo pensamos que se estructura un derecho. No sé, espero haber respondido con esto, Ángel. Sí, el siguiente comentario creo que viene de la mano de lo que acabas de decir. Silvia Alejandra Grela dice, los bebés y los niños no tienen deberes, sin embargo tienen derechos, al igual que las personas con ciertas discapacidades o capacidades diferentes y enfermos mentales. Todos igual tienen derechos. Completamente en lo que menciona. Nada más vuelvo a resaltar esta cuestión que ha sido una idea muy dominante en la teoría del derecho que únicamente tiene derechos aquel que puede tener o estar sujeto también a obligaciones, pero como he tratado de mencionar, no necesariamente. Un tema justamente fue el de los derechos de la infancia y el de derechos de personas que no tienen autonomía plena, que vamos a decir en términos jurídicos que no tienen capacidad de ejercicio, pero que sí tienen capacidad de goce, y que sin importar ello puede haber alguien que ejerza sus derechos, como pueden ser el padre o la madre o un representante social, como es en el caso de menores el Ministerio Público. Sí. Elia Martínez dice, en el mundo común falta empatía por los animales. Pensaría uno que es cuestión del tercermundismo, pero no. Hay países que se dicen de primer mundo y hacen matanzas bajo argumentos vacíos. Y hay gente que no tiene un peso, pero comparte su espacio y alimento con una criatura necesitada. Entonces, ¿dónde está el secreto para que la gente reflexione y recapacite acerca de este tema? Creo que debemos proteger y defender la vida animal en todos sus aspectos y evitar el maltrato. Evitar el maltrato es necesario y legítimo. Debemos aprender a vivir en comunidad con ellos. ¿Qué opina al respecto? Es un poco complicado porque hace una pregunta y después nos comparte una reflexión que es importante. Dice que, si entendí bien, que parece ser que no hay una fórmula, ¿no? Que a veces es una cuestión de países desarrollados donde se ha logrado evitar formas de maltrato animal que son, pues, evidentemente crueles, ¿no? Y que hay unas más sofisticadas o que se hacen en gran escala. Por ejemplo, pensemos que también es en los países
que tienen más desarrollo, donde la matanza de animales tiene lugar de una manera o a una escala industrial, ¿no? Y que, como bien menciona ella, pues la relación que puede tener una persona, podemos pensar aquí en el campo mexicano, con sus animales, pues es, ¿cómo decirlo? Puede ser más cercana y de mayor respeto, ¿no? Hay muchos matices, yo creo que no podemos generalizar ni lo uno ni lo otro, pero, y por ejemplo, de la pregunta que hace, ¿cómo podríamos evitar quién tuviera la fórmula, ¿no? Porque creo que podríamos emplearla todos. Yo puse aquí al final de la presentación algo que menciona Giancarlo Smelich que me parece importante, y es que creo que podemos llegar a esta cuestión de respeto hacia los animales una vez que nosotros hemos experimentado nuestra propia carne, lo que es el encierro, lo que es estar atemorizado y aislado, lo que es estar privado de alimento, y a veces es probable que no hagamos directamente esa relación, pero sí, a mi parecer, tendríamos que apostar por esta cuestión de empatía, ¿no? Muchos han dicho, ¿no?, que con este encierro por la contingencia sanitaria, pues tenemos una idea más adecuada de lo que significa es eso, ¿no? De estar privados de la libertad sin poder salir a hacer alguna actividad física o mantener una relación social con alguien más, una relación social satisfactoria, estar privados de estímulos positivos. Y estamos viendo todas las implicaciones en salud mental que esto está generando en los seres humanos, ¿no? Desde temas como ansiedad, depresión, estrés. Yo creo que esto es una invitación para que podamos tener una reflexión, un diálogo con nosotros mismos, en el que tratemos de reevaluar este tema, ¿no? Que a través de ponernos en el lugar del otro, en lo que siente, tratar de entender con empatía lo que siente el otro, pues difícilmente sin este tipo de experiencias que nos llevan a estos límites, pues no creo yo que sea algo que se pueda simplemente enseñar de manera teórica, ¿no? Creo que hay que sentirlo realmente para poder llevarlo a la práctica de una manera congruente. Sí, gracias. Vero Guidobro dice, ¿existe un número máximo de animales sacrificados para una sola investigación? Muchas veces se les exige a los estudiantes de posgrado el matar muchos ratoncitos para poder dominar una técnica antes de realizarla en sus ratoncitos muestra de investigación. La verdad es que no me siento calificado para responder esa pregunta porque, como hemos visto en algunas sesiones donde tanto Elizabeth Telles como otras compañeras han hablado de bienestar hacia los animales y de que debe haber una capacitación adecuada tanto para el personal como estudiantes o investigadores que van a manejar animales, no es necesario en principio que tengan que estar matando animales para poder llevar a cabo adecuadamente una práctica, ¿no? Entonces, yo no podría responder si hay un número mínimo o un número máximo. Creo que si se hace adecuadamente esa enseñanza y esa capacitación, no tendría que morir ningún animal, ¿no? Ismael Rodríguez Góngora dice, profesor, ¿qué opina de que en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible no esté contemplado el bienestar de los animales en tanto que individuos sintientes? A lo más abordan el tema desde un punto de vista instrumental, mantenimiento de recursos para futuras generaciones humanas y holista, biodiversidad, pero no como entidades intrínsecamente valiosas. Sí, esto es algo de lo que estuve tratando de hacer hincapié, que lamentablemente aquí es donde vemos que hay una contraposición entre lo que se ha desarrollado como derecho animal y cómo se considera o se regula a los animales desde el derecho ambiental. A mi parecer, pues es lamentable que no pueda haber más desarrollo, y esto puede obedecer a que pues el hecho de considerar a los animales en cuanto a individuos que tienen valor en sí mismos, que tienen un valor intrínseco, implicaría que pues que tuviéramos que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, si únicamente se ve como en cuanto a biodiversidad y en cuanto a evitar la pérdida de especies, pues podemos ver por un lado que se permite, por ejemplo,
cacerías en ciertas temporadas y sobre especies que no están en peligro de extinción, ¿no? Y que justamente hay estrategias para conservar animales que implica llevar a cabo cacería deportiva, ¿no? Fue muy sonado hace algunos años el caso de un dentista que fue a un lugar en África para hacer la cacería de un león y que entiendo que parte de lo que él argumentaba es que pues con ese tipo de prácticas se estaba financiando el lugar donde estaban resguardando a los animales, ¿no? Y a mí me parece contraintuitivo que si queremos proteger la diversidad de especies tengamos que realizar este tipo de sacrificios. Pienso que podría haber formas éticas para lograr el financiamiento y que no necesariamente tenga que ver con tener que sacrificar a individuos que son valiosos en sí mismos para preservar lo que se ha denominado una especie, ¿no? Gracias. Ariadna Garza Ortiz dice, me parece una imprescindible e invaluable descripción histórica de la reflexión de las condiciones y derechos de los animales y especialmente los de experimentación. ¿Podría, profesor, señalar la propuesta histórica más contundente que llevó a formalizar en leyes esos pensamientos éticos sobre los animales? Bueno, como he mencionado un poco aquí, hemos visto algo de derecho comparado y hemos tratado de ver cuál ha sido el panorama en México. Sin embargo, hay que mencionar también que, por ejemplo, en estos meses pasados ha habido también la búsqueda de que se consoliden algunas iniciativas sobre cómo se va a regular el bienestar animal en nuestro país. Y como les he mencionado, pues es una cuestión importante porque al menos en nuestro país no hay una norma que lo regule de una manera uniforme y una ley a nivel federal o una ley marco sobre bienestar animal que distribuyera, que diera definiciones y distribuyera competencias y facultades entre los distintos niveles de gobierno sería muy importante para que pudiéramos ver avances, pero al mismo tiempo podría ser contraproducente si vamos a ver definiciones de bienestar animal, de sufrimiento, de maltrato, que no están muy acorde a la bibliografía científica y a criterios internacionales como los que mencioné en el Código Terrestre. Pienso que no podría lograrse de manera adecuada aquí en nuestro país. Ahora, es cierto que en los últimos años también, en esta última década, tengo entendido que se ha trabajado mucho para que en códigos civiles de distintos países, como sé que hay una propuesta en Francia, no sé si ya fue promulgada, al igual que, por ejemplo, en Cataluña, para que dentro del Código Civil se establezca que los animales no son cosas y son seres sintientes o seres sensibles. Creo que allí hay un paso muy importante que se tiene que dar. Como les mencionaba, lograr consolidar, o sea, esto que me preguntaba la compañera, creo que se puede ver si se logra consolidar a nivel federal. En nuestra Constitución, que se hable del bienestar de los animales como una cuestión, como bien jurídicamente tutelado, y que al mismo tiempo se logre establecer que los animales son seres sintientes en las legislaciones civiles. Recordamos que nuestro Código Civil Federal sirve de manera supletoria para un sinfín de otras legislaciones, pues podría dar los criterios más adecuados para que pudiéramos ver una protección más robustecida al bienestar de los animales. Ahora bien, como les he mencionado, este tema de bienestar de los animales no está directamente relacionado con lo que se ha reivindicado como derechos de los animales, que tiene una cuestión más filosófica y de activismo. El bienestar animal ha sido más bien una cuestión regulada de manera nacional e internacional sobre aspectos centrales que deben de velar en la relación con los animales desde su producción, desde su nacimiento, desde su transporte hasta su muerte. ¿Y por qué es así? Porque una de las cuestiones que está en disputa es que dentro de los que definen la idea de derecho de los animales, no derecho animal como regulación, sino como cuestión filosófica o consigna, es que existe el derecho a la vida de los animales.
Y en el bienestar animal, a mi parecer, eso no está propiamente contemplado. Se habla, por ejemplo, de la calidad de vida que debe de tener mientras esté vivo y también de la manera más adecuada de llevar a cabo la matanza de un animal, que no sacrificio, ¿no? Eh, pero a mi parecer creo que ahí está la mayor tensión, porque dentro de la teoría de los derechos de los animales se busca reivindicar el derecho a la vida y a la integridad física, y a mi parecer en el bienestar animal este tema del derecho a la vida no está planteado, a mi parecer, ¿no?, de manera central. No sé si, espero ver eh, la duda de la compañera. Sí, Nemesis Satori pregunta, ¿editar o experimentar con animales no es ya crueldad animal en sí misma? A ver, esto es, como les menciono, creo que hay supuestos en los que no podemos llegar a un, ¿cómo se llama? A una generalización. Por ejemplo, es sabido, y esto lo ha mencionado la doctora Elizabeth Telles, se han realizado estudios con animales que no son invasivos y en los cuales los animales tendrían que estar en categoría, ojo, son cuestiones muy restringidas, en categoría de voluntarios. Por ejemplo, esto lo realizó la doctora, me parece que es Laura Cuaya, quien estuvo haciendo una serie de resonancias magnéticas en perros que tenían que tener esta cualidad de estar dispuestos a participar, y esto implicaba que pudieran estar tranquilos, sentados mientras se hacía esta prueba, y poder hacer el correlato cognitivo de lo que le trae o de cómo funciona la mente de estos animales cuando están en presencia de imágenes, o de sonidos o de olores familiares o desconocidos. Creo que no es válido decir que toda investigación o todo uso de animales es cruel en sí mismo, porque creo que no podemos llegar a esa generalización. Creo que ha habido usos y investigaciones y experimentación que sí los han sido, pero no, como menciono, no podríamos llegar a un absoluto. Gracias. Anne Sednanre pregunta, ¿cómo podemos hablar justamente de crueldad animal sin especismo? Claro, ese es otro tema que también queda, que es muy importante. Hay que mencionar aquí que lo que se ha trabajado sobre especismo y sobre todo, pienso yo que hay que agradecer mucho a Oscar Horta, que ha estado haciendo una labor de divulgación y de difusión sobre este término que es central para la ética animal. No ha sido así tanto, por ejemplo, para el derecho. Sí que es cierto que se ha buscado trabajar propuestas de legislación de protección a los animales que no sean específicas o que no estén tan cargadas de antropocentrismo, pero como les menciono, es que yo creo que este concepto de especismo es un concepto útil justamente para hacer una crítica social y hacer una crítica al derecho, al derecho vigente, y que es probable, ¿no?, que más adelante podamos justamente ver que pueda tener o tiene ya un papel más preponderante, ¿no? Creo que todavía tenemos que hacer una mayor divulgación de lo que es el especismo y tratar de hacer alianzas, bueno, que en gran medida es lo que ha venido haciendo el PUB, ¿no? Ha sido uno de los temas centrales que ha tratado sobre el tema de la no discriminación y no caer en conductas especistas. Pero como les menciono, fuera o en otros contextos sociales es una cuestión donde creo que hace falta todavía más difusión de este término. No creo que en ámbitos académicos ha tenido ya cierta acogida y ya ha tenido ya algo de reflexión, pero creo que todavía tenemos que hacer más en cuanto a cuestiones de difusión y de divulgación. Gracias. Ibilos Nosip pregunta, ¿qué pasa con la santería o la brujería practicante en México? A ver, hasta donde tengo entendido y como les mencioné en la presentación,
Me parece que algunos cultos o prácticas religiosas no tienen ese carácter reconocido que da, me parece que es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien da lleva este registro de los cultos religiosos. Vamos a decir que quedan en cierta irregularidad, por ejemplo, también como el culto a la Santa Muerte, creo que no ha llegado a esta categoría de ser reconocida como una religión por nuestro país, pero que sin embargo se lleva y se celebran actos religiosos de diversas índoles, muchas veces en la clandestinidad, ¿no? Y sé de algunos compañeros que han estado trabajando justamente en este tema de la santería, buscando que se sancionen a las personas que abandonan animales en vía pública, porque obviamente hay una serie de normativas que se infringen, ¿no? de sanidad y de normas sobre cómo se debe dar muerte a los animales. Y que el tema es que muchas veces, como he mencionado, trabajan en la irregularidad o también se ha documentado que tienen relación con algunos grupos políticos, por lo que no se ha logrado erradicar lugares donde, por ejemplo, se proveen de animales para este tipo de prácticas, o han tenido, como es una actividad ilegal y de crimen organizado, o han tenido demasiada precaución en evitar que puedan acabar con este tipo de negocio, sin decir que también la autoridad, a pesar del trabajo de compañeros y compañeras abogadas que están viendo estos temas, pues no se ha logrado que la autoridad tome medidas más adecuadas. Sí. Mario Mendoza comenta: buenas tardes, licenciado Samuel. Mi pregunta es, cuando nos enfrentamos a una epizodia y alguna enfermedad que se sale del control, pasamos a elegir a que los animales se mueran, que deban ser sacrificados, pero hablamos de miles. El animal no muestra síntomas en muchos casos y pierden su autonomía y mueren por el bienestar humano. ¿Hay leyes, comités de bioética que hagan algo por ellos? En la Agenda 2030, ¿hay algo para la protección de los animales? Bueno, como se ha mencionado ya también en uno de los comentarios previos, pues lamentablemente a los animales se les ha considerado no en tanto que individuos, sino que en tanto poblaciones. Aunque sí que es cierto que se ha reflexionado y se ha empezado a trabajar mucho sobre este tema de epizotias y de zoonosis, para tratar de establecer como criterios más estrictos, pero lamentablemente, y esto es algo que nuestras compañeras de veterinaria nos han insistido, es que cuando se dan este tipo de circunstancias, se dispone de la vida de animales que están en pleno estado o sea, que su estado de salud no se ha visto comprometido, aún así se tienen que sacrificar. Podemos recordar las imágenes, por ejemplo, aquí en México tuvimos gripe aviar, gripe porcina, y podemos recordar las imágenes de la matanza de estos animales, aunque, como bien se señalaba, no estaban enfermos, podían justamente, parte de lo que está recomendado es que podrían tener un papel en la propagación de estas enfermedades. Entonces había que erradicar esas poblaciones. A mi parecer, esto es parte del desastre moral con el que nos relacionamos con los demás animales, puesto que a mi parecer, las prácticas de crianza industrial tendrían que estar ya en un proceso de erradicación. Creo que no podemos continuar con esta producción ingente de vidas de seres sintientes para consumo humano, a las cuales tenemos que alimentar con una gran cantidad de cereales y productos que podríamos consumir directamente los seres humanos con una dieta basada en vegetales, y que creo que de ninguna manera puede ser sostenible este tipo de prácticas industriales, y que cuando ha habido estos problemas de sanidad, pues lamentablemente han sido las medidas que muchos gobiernos han tomado para tratar de controlar estos brotes. Me parece que en una de las sesiones la doctora Elizabeth Telles mencionó varios de estos ejemplos de zoonosis que se han dado y las medidas que se han tomado,
pero como yo les menciono, tendríamos que estar buscando ya erradicar las prácticas de crianza industrial de animales, que a mi parecer son una de las grandes tragedias que tenemos, ¿no?, en nuestra relación con los animales. Gracias. Alfredo Páez pregunta, ¿sería tan amable de explicar un poco más la situación del animal sintiente en la Ciudad de México, en su constitución, para los que no somos de dicha ciudad? Claro, como les menciono, en 2017 fue promulgada una nueva constitución para la Ciudad de México. Previo a ello hubo toda una serie de mesas de trabajo. Yo estuve un poco al tanto de esta cuestión por parte de la doctora Claudia Edwards, que es una persona que ha estado muy activa, ¿no?, desde su actividad como académica de la UNAM, también como su actividad defendiendo el bienestar de los animales en la Human Society International. Y es que justamente se analizó esta cuestión de la importancia de poder tener en un texto constitucional en América Latina, porque fuimos uno de los primeros países que tuvo esta regulación en América Latina, de lograr que se considerara, que se hiciera mención de que los animales tenían de que eran seres sintientes, sí que existía una obligación ética y también jurídica de velar por su bienestar. Como les menciono, fueron varias mesas de trabajo, estuvieron trabajando grupos de veterinarios, legisladores, asesores sobre esta cuestión, y se estuvo analizando que como les mencionaba, ha sido una de las medidas, vamos a decir, recientes, porque creo que el primer antecedente lo tenemos en la Constitución de Suiza en 93, en Alemania en el 2002, me parece, y en otras entidades en años recientes, de reconocer a nivel constitucional que el Estado considera a los animales como seres sintientes, o que el Estado garantice el bienestar de los animales en cuanto tienen esta capacidad de ser seres con experiencias. Esto ha sido, como les menciono, únicamente en la Ciudad de México. Ha habido también recientemente, me parece, si no me estoy confundiendo, fue en Chile. No sé, Ángel, ¿tú recuerdas si fue Chile o es Colombia el país que está ahorita en un proceso de convocatoria para un nuevo proyecto constitucional? Chile. Estoy un poco... Es Chile. Gracias por la aclaración, Ángel. Se ha hablado también de que se pueda poner su nuevo proyecto de constitución que se regule y se considera a los animales como seres sintientes. Y esto lo menciono porque lamentablemente nuestra tradición jurídica los ha considerado como en la categoría de cosas. Podemos ver que en el actual Código Civil se menciona que son seres semovientes, que no se hace mención en ningún apartado del Código Civil de su capacidad de sentir, o de que son seres sintientes, o de que tienen un bienestar, y que, como decía Bentham hace ya cerca de 2 siglos, pues la legislación tendría que empezar por dar una definición más adecuada de lo que es un animal, y no debería de dar una descripción de ellos, evitando que tengamos compasión para con ellos. Entonces, les mencionaba que sería importante que se pudiera consolidar tanto que los animales son seres sintientes, como que también tienen un bienestar que el Estado debe de buscar sea respetado. Sí. Ivilos Nosnip pregunta, la tecnología y la modernidad líquida promueven el ser indolente entre personas. Se nota en las relaciones actuales, pero ¿cómo predomina el consumo de ropa para animales? Parece que es otra forma de fomentar el consumo. Claro, creo que esto que menciona es cierto, y aquí en la revista latinoamericana de estudios críticos hay un par de artículos muy buenos sobre este tema de la cosificación de los animales
en la modernidad en la que nos encontramos, o modernidad líquida, él menciona, modernidad tardía, pero que justamente habla de que el sujeto moderno tiene un vacío existencial, tiene una gran carencia de relaciones significativas y que se ha volcado muchas veces en animales domésticos o exóticos, haciendo una serie de antropomorfizaciones que no están relacionadas para nada con el bienestar de los animales y que justamente pues el animal se constituye como, no sé, como este complemento, esta referencia en cuanto que está allí, es nuestra propiedad y en él podemos proyectar nuestras carencias anímicas, ¿no? Es un tema que se ha analizado desde puntos de vista psicológicos y también con argumentos filosóficos muy interesantes, como les menciono. Y no sé si esta persona, si te deja algún correo, podríamos compartirle, o si tiene acceso a una carpeta, podríamos compartir con mucho gusto algunos de estos textos que le menciono, porque es cierto esto que él dice, ¿no? Que muchas veces el tema de la protección, del respeto hacia los animales, pues también el capitalismo lo busca generar como una serie de mercancías y promueve lo que se llama estilos de vida, lo que hemos conocido, ¿no? Como el veganismo para ciertas clases sociales, cuando a mi parecer una dieta vegetariana estricta es algo económicamente asequible para cualquier persona y que es realmente posible en países latinoamericanos porque tenemos una agrobiodiversidad privilegiada que no hay en otros países, ¿no? Y que habría una cuestión más de apoyo directamente a campesinos y productores locales, ¿no? Pero que sí, efectivamente, el capital busca hacer este negocio tanto de esto como de el respeto hacia los animales. Sí, tal vez Ivilos Nosnip podría escribirte un correo en el correo que aparece ahí, educacioncontinua.pv@unam.mx, todos los que estuvieran interesados en esta bibliografía. Nemesis Satori An pregunta, ¿sería prudente hacer un comité zoobioético? Bueno, es que en principio bueno, como lo hemos venido trabajando en el programa universitario de bioética, pues en los comités de ética se busca dar justamente formación a los integrantes en temas de ética animal, en temas, como hemos mencionado, de aspectos éticos, de bienestar animal, pero sabemos que no es de esta manera para todos los miembros de comités, ¿no? O que muchos miembros de comités de ética no cuentan con esa formación. Pienso que la cuestión está en cómo se da la formación y cómo, en este caso, a través de la Comisión Nacional de Bioética, se podría dar más peso a la formación de miembros y futuros miembros sobre estos temas. Sé que ha tenido ya alguna serie de publicaciones donde se habla de la ética en la investigación y en la enseñanza, pero que creo que pues hace falta que haya un poco más de capacitación. Y en principio, como he mencionado, pues los miembros de comités o la formación que hemos dado desde el Programa Universitario de Bioética busca justamente que los miembros o futuros miembros de estos comités justamente tengan estos criterios de respeto hacia los animales, de hablar de qué es el especismo, de qué es el bienestar animal, de qué son las 3 R's, de cómo se puede justamente hacer una evaluación ética, ¿no? Tomar una decisión ética. Tenemos una pregunta de Polarilla Sednanre que dice, ¿podría dar ejemplos donde intervienen los sicuales? La verdad, Ángel, es que no me siento muy capacitado de responder directamente esta pregunta. No he sido parte de un sicual y creo que, no sé si ya vieron el tema de investigación con animales en la cátedra, pero si es que ya lo vieron, yo, bueno, me remitiría a lo que hayan mencionado en esa sesión, porque sí que tiene que ver con la autorización, ¿no? O sea, que se haga una evaluación sobre
el uso de animales, sobre si la investigación es relevante o no, sobre que se especifique cuáles van a ser los métodos que se van a emplear, por ejemplo, para el manejo de animales, para la toma de muestras, cuando se deteriore la salud de un animal que lo comprometa mucho, cuál va a ser el punto final, ¿no? Y el método en que se va a dar muerte. Todo esto debe de estar de acuerdo a un protocolo de investigación, y también debe tener injerencia en las prácticas donde se hace uso de animales para enseñanza, ¿no? Pero, como te menciono, yo creo que podría alguna de las compañeras de veterinaria que ha participado tener pues un mejor criterio a esta pregunta. De todas formas, si esta persona que preguntó me manda un correo aquí de Educación Continua, yo puedo tratar de poner en contacto esta pregunta ya sea con nuestra compañera Elizabeth Telles o con algunas otras compañeras de veterinaria que sí que tienen muy bien trabajado este tema de los ICUALES. Sí, gracias, Samuel. La mayoría de los comentarios que hay son felicitaciones hacia tu charla. Y bueno, como ya estamos como a tiempo, no sé si quisieras cerrar con algo esta exposición del día de hoy. Sí, muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Francisco, y a las personas que han estado siguiendo día con día las actividades en el PUB a la distancia. Yo les agradezco también su tiempo, su paciencia, sus preguntas y sus comentarios. Y pues nuevamente reiterar que yo estoy aquí en el correo de Educación Continua PUB. Si yo en algo puedo contribuirles con alguna bibliografía, con algún material, pues saben que estoy al pendiente. Justamente esta semana que estamos cerrando varias actividades, pues andamos un poquito cargados de trabajo, que si no les contesto de manera inmediata, en el transcurso de la semana contesto a cada uno de los correos que lleguen a enviar. Y me gustaría nada más ir cerrando con esto, que quedara un poco claro que propiamente lo que he estado hablando es que los animales no humanos no tienen al día de hoy el estatus jurídico de personas, no son titulares en términos estrictos, ¿no?, de derechos, pero sí que podríamos pensar que existe una obligación de que su bienestar sea respetado, y esto también podría traducirse como que existe un derecho al bienestar de los animales sí que tienen un derecho a su bienestar, y que es tanto responsabilidad del Estado como de nosotros, en tanto que individuos o servidores públicos, velar por que el bienestar de los animales sea respetado y sea promovido, ¿no? Y me gustaría cerrar con eso nada más y agradecerte nuevamente a ti, Ángel, por todo tu apoyo y por la buena diligencia que tienes para llevar a cabo esta actividad. Y también a Francisco por su invaluable apoyo detrás de cámaras, que siempre ha estado moviendo todos los hilos para que salgan la cátedra y las demás actividades que estamos transmitiendo. Gracias. Bueno, también agradecer a Liz Villafán y a Andrea García, así como a David Cifuentes, que son las personas que también están detrás de redes. Y bueno, informarles a cada una y uno de ustedes que esta es la última sesión de este año 2020. Para los que no son estudiantes de la UNAM, la próxima semana entramos en un periodo de vacaciones y retomaremos la Cátedra Extraordinaria de Bioética el martes 5 de enero a la misma hora. Entonces, las siguientes 3 semanas no habrá, en este caso, actividad en el PUB ni en el interior de la UNAM. Pero bueno, aprovechamos a nombre del Programa Universitario de Bioética para externarles a cada una y uno de ustedes nuestros mejores deseos en estas fiestas atípicas de fin de año y de inicio de año, confiando en que todos estarán bien de salud y que nos encontraremos en 3 semanas más, en 3-4 semanas nuevamente para seguir discutiendo estos temas de bioética. Y los textos que me proporcione Samuel León, yo los subiré a la carpeta para que todas las personas que tienen acceso al Drive puedan ver, en este caso, estos documentos. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Buenas tardes y sigan guardando la sana distancia.
Hasta luego.